Hola a todos, hoy en día vamos a solucionar un problema de análisis de gráfica. Tenemos un cuerpo que registra esta gráfica de velocidad contra tiempo. La idea es hallar estos 5 numerales. Vamos a empezar a atacar con el A y el B, que son muy parecidos. Uno es hallar el desplazamiento en metros durante los 3 primeros segundos y el otro el desplazamiento total. Entonces, para empezar a trabajar y analizar este tipo de gráficas, la estrategia más sencilla es hallar el área debajo de la curva. Si hacemos una división de esa área, como la que acabé de hacer acá, vamos a encontrar que tenemos 6 áreas. Vamos a calcular primero las áreas y ya veremos la parte física de lo que involucra hallar el área bajo esta curva. Entonces el área 1 va a tener, corresponde a un triángulo de altura 15 metros por segundo, de base 1.5 segundos. Como es un triángulo, lo tenemos que dividir en 2. Eso nos va a dar una área de 11.25 unidades. Metros por segundo nos da metros. Entonces aquí es donde vamos a encontrar una lógica clara de qué es lo que acabamos de calcular. Si ustedes miran, las unidades correspondientes a esta área son unidades de metros. Es decir, que lo que acabamos de hallar es una distancia, algo que está relacionado con la distancia. Entonces, ese es un tip que vamos a tener de primeras. Toda el área bajo la curva de una gráfica de velocidad contra tiempo nos da como resultado una distancia. Entonces continuemos hallando nuestra área 2. El área 2 no vamos a colocar mucho porque, si ustedes notan, es un triángulo también de base 1.5 por una altura de 15. Vamos a tomar esto como áreas totales, es decir, vamos a tener también una altura, una área de 11.25 metros para esta área 2. El área 3, nuestra área 3 corresponde al área de un cuadrado, un rectángulo exactamente. Tendremos un lado de 3 segundos, porque estamos hablando que pasamos acá de 3 a 6. Entonces vamos a tener acá 3 segundos por una altura de 15 metros por segundo. Es decir, que tenemos acá 45 metros. Para nuestra área 4 tenemos nuevamente un triángulo. No es similar al triángulo 1 ni 2. Si nos cambia algo porque su base es de 1 segundo. Su altura es de 15. Y eso lo tenemos que dividir en 2, lo que nos da un área de 7,5 metros. Nuestra área 5 vuelve a ser otro triángulo. En este ya su base es de 2 segundos. Su altura es de 10 metros. Ustedes miran, 10 metros por segundo. Como es un triángulo, también lo tendremos que dividir en 2. Y nos va a dar un área 5 de 10 metros. Y finalmente nuestra área 6 corresponde otra vez a un rectángulo de altura 2 segundos, perdón, de ancho 2 segundos y de una altura de 10 metros por segundo, lo que nos da un área de 20 metros.
bueno, lo que corresponde al área bajo la curva. Entonces, el trabajo ya está prácticamente hecho para solucionar el punto A. Tenemos cada uno de los valores de las distintas áreas y vamos a seguir la siguiente norma. Si queremos hallar el desplazamiento, lo que tenemos es que sumar las áreas teniendo en cuenta que todas las áreas que estén por debajo de este eje, todas las áreas que estén por debajo de este eje hacia aquí hacia abajo lo vamos a tomar como áreas negativas y todas estas que estén hacia arriba las vamos a tomar como áreas positivas. Entonces, para los 3 primeros segundos nos cubre a 2 áreas, lo que quiere decir que el desplazamiento que se obtiene durante los 3 primeros segundos va a ser simplemente el área 1, que es positiva, menos el área 2. Entonces, el desplazamiento en X simplemente va a ser 11.25, que corresponde al área 1, menos 11,25 metros, que corresponde al área 2. Lo que quiere decir que nuestro desplazamiento es 0. Que nuestro cuerpo no logró tener un desplazamiento. Pero que no tenga un desplazamiento no significa que no se movió. Y eso que quede bien claro. Lo que quiere decir que si queremos hallar ese trayectoria total recorrida o esa distancia total recorrida, en este caso lo que tenemos que hacer es que la trayectoria total, el desplazamiento total, va a ser igual al área 1 más el área 2. O sea que va a ser igual a 11.25 más 11.25. Voy a colocar mejor acá para que quede en el registro. El desplazamiento total va a ser igual a 11,25 más 11.25. Es decir que el desplazamiento total que se alcanza el cuerpo es de 22.5 metros. Esto ocurre durante los 3 primeros segundos. Entonces ya tenemos acá solucionado el punto A. Además hicimos un extra. Esto no nos lo está pidiendo. Esta parte no nos la pide el problema. Pero es interesante de analizar. Entonces tenemos que el punto A, el desplazamiento total es de 0 metros. En este orden de ideas, pues ahora sería muy sencillo calcular el desplazamiento total, el que nos están pidiendo. Es decir, sería la suma de las áreas 1, las áreas 5 y las áreas 6, restándole las áreas 2, áreas 3 y áreas 4. Y también si queremos podemos hallar la distancia total recorrida, que sería no teniendo en cuenta estos signos, sino simplemente sumando todas las áreas. Entonces escribámoslo acá en una nueva página diciendo lo siguiente. El desplazamiento total, voy a llamar delta de x total, pues va a ser igual a ¿quién? Área 1 menos área 2 menos área 3 menos área 4 más área 5 más área 6. Ya reemplazando en cada uno de los valores encontramos que el desplazamiento total en x va a ser igual a, sabemos que este vale 11,25 menos el área 2 que vale 11,25 más el área 3 que lo teníamos calculado acá, el área 3 que es de 45 metros, tenemos un área 3 de 45 metros, aquí
Tenemos que tener en cuenta que no es positivo, no que es negativo. Recuerden, es negativo porque está debajo del eje. Menos 7.5 metros más, seguimos acá, 10 metros más 25 metros. Más 20 metros, perdón, no son 25. 20 metros que tenemos del otro. Entonces el área total que tendríamos, que correspondería al valor del desplazamiento total, sería igual a menos 22.5 metros. Este por este se van. 10 más 20, 30, menos 45 da menos 15, menos 7.5, pues nos da los 22.5 metros que tenemos acá. Es decir que este es el valor de desplazamiento que se obtiene, menos 22.5. Y el punto extra que estamos haciendo es pues hallar el X total, que sería sumarlos. Entonces obtendríamos que nuestro X total, o sea la distancia total recorrida durante todo el evento, pues corresponden a los 11.25. Vamos a anotarlo acá completo para que quede claro. 11.25 más 11.25 más los 45 metros más los 7,5 metros más 10 metros más 20 metros. Entonces lo vamos a hacer acá. Tendríamos 11,25 más los 45 más los 7.5 más 10 más 20, que son 30. Obtendríamos un desplazamiento total de 105 metros. Eso sería lo que recorre el cuerpo. 105 metros. Listo. Entonces ya tendríamos solucionados el punto A y el punto B del problema. Ahora empecemos a atacar el punto C. ¿Cuál es la aceleración para cada intervalo? Entonces vamos a arrancar una nueva hoja. Entonces, ¿cómo se halla la aceleración en cada intervalo? La aceleración en cada intervalo se halla determinando la pendiente que está pasando. Vamos a tomar este intervalo. Si ustedes notan, es la misma curva, entonces no podría decir que esta es una sola. Este sería el segundo intervalo. Este sería nuestro tercer intervalo. Este sería nuestro cuarto intervalo. Y finalmente tendríamos nuestro quinto intervalo. Entonces se halla la pendiente, o se calcula la pendiente de cada uno de esos valores. Entonces empecemos acá. La aceleración 1, la del intervalo amarillo, vamos a tener acá, vamos a hacer una selección acá, que significa que sea el intervalo 1. Tener lo siguiente. La aceleración va a ser igual al cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo. Todos va a ser lo mismo. Entonces va a ser igual a velocidad final menos nuestra velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Solo lo voy a hacer solo una vez, ya después simplemente vamos a reemplazar para cada los intervalos. Entonces esta aceleración 1, vamos a llamarla acá, va a ser igual a ¿quién? Velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? Es esta de acá, menos 15. Entonces menos 15 metros por segundo menos la velocidad inicial partido en 15 sobre
el tiempo final, que son 3 segundos, menos 0 segundos, porque parte desde el tiempo inicial igual a 0. Lo que quiere decir que nuestra aceleración 1 es igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y es lógico, porque será un valor negativo, porque nos está indicando que el cuerpo está desacelerando, está perdiendo velocidad. Está a una velocidad acá de 15 metros por segundo, llega hasta una velocidad de 0, cambia su dirección de velocidad, sigue en dirección contraria hasta llegar a una velocidad de menos 15 metros por segundo. Ahora podemos hallar los valores de la aceleración 2, 3 y 4. Lo vamos a hacer más rápido. Entonces, nuestra aceleración 2. La aceleración 2 pues, es una línea recta, horizontal al eje X, lo que significa que su pendiente vale 0. Es decir, que la aceleración 2 vale 0 metros por segundo. Nuestra aceleración 3 va a ser igual. Velocidad final, en este punto, 0. Velocidad inicial, estábamos hablando de menos 15 metros por segundo, pilas con el signo, por eso coloco menos y entre paréntesis menos 15 metros por segundo, sobre el tiempo final, estamos hablando de un tiempo final de 7 segundos, menos un tiempo inicial de 6 segundos, es decir, que el tiempo que transcurrió solamente fue de 1 segundo. Entonces tenemos una menos por menos más, entonces tenemos una aceleración de 15 metros por segundo cuadrado, una aceleración bastante grandecita comparada. Nuestra aceleración 3, entonces nuestra aceleración 4. Aceleración 4. Entonces tenemos velocidad final 15 metros por segundo, menos nuestra velocidad inicial, que es de 0 metros por segundo. ¿Y en qué intervalo transcurrió? Entonces pasamos de 9 a 7. Entonces tenemos 9 segundos menos 7 segundos, o sea 2. O sea, una aceleración positiva de 7.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente tendríamos nuestra aceleración 4, que pasa exactamente, nuestra aceleración 5, perdón, que pasa exactamente lo que pasa con la aceleración 2, es de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí pilas con esto, segundo al cuadrado. Entonces tenemos cada una de las aceleraciones ya, como nos pide el problema. Hagamos un repaso exacto de qué significan cada una de estas aceleraciones. Aquí tenemos evidentemente una aceleración negativa, ya lo habíamos explicado, tenemos una pérdida de velocidad al punto de que el objeto llega a ser 0 e invierte su dirección. Entonces invierte su dirección de velocidad hasta llegar a una velocidad negativa. Luego la mantiene constante. Luego la aceleración empieza a aumentar. Teniendo una aceleración positiva, hacemos que la velocidad decaiga nuevamente a 0. Luego tenemos una aceleración positiva, haciendo un aumento de velocidad lineal, y finalmente otra vez el cuerpo manteniendo la velocidad constante. Entonces aquí se puede hablar muchísimo de eso. Y vamos a hacerlo en la siguiente página. ¿Qué podríamos hablar? Si lo hablamos netamente de lo que está pasando físicamente, vamos a describir lo que pasa acá. El cuerpo está partiendo de una velocidad positiva. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un cuerpo que viene con una velocidad diferente a 0. Nosotros somos un observador que estamos ubicados exactamente en el 0, en la posición 0, en el tiempo 0,
Y vemos, el cuerpo viene y pasa por ahí. No arranca de ahí, sino pasa por ahí con una velocidad, como nos lo indica acá, de 15 metros por segundo. Suponga que en contra del cuerpo, en ese momento hay una corriente de aire. ¿Y qué hace esa corriente de aire? Empieza a hacer disminuir la velocidad del cuerpo. Logra disminuir la velocidad, es decir, lo está desacelerando, lo está haciendo desacelerar, hasta que logra que la velocidad de ese cuerpo sea 0. En este punto nos está diciendo que a los 1.5 segundos la velocidad del cuerpo es 0. Y es tan fuerte la corriente de aire que no solamente hizo disminuir el cuerpo, sino que lo empezó a hacer echar para atrás. El cuerpo empieza a echar para atrás y llega a echar para atrás, llega a echar para atrás, hasta que a los 3 segundos, el cuerpo ya tiene una velocidad en dirección contraria igual a la que traía cuando arrancaba. Y en ese punto se desaparece la corriente de aire. Entonces, se desapareció la corriente de aire y el cuerpo simplemente siguió impulsado, logrando obtener acá sus 15 metros por segundo. Entonces tenemos acá 15 metros por segundo, una velocidad negativa. Va en dirección, o sea, el cuerpo se está moviendo en dirección negativa, pero con una velocidad constante. Y en ese momento, o sea, a los 6 segundos, arranca otra corriente de aire. Pero esta corriente de aire va en contra de la anterior. ¿Y qué está haciendo eso? Está haciendo que el cuerpo, que viene con una velocidad negativa, empiece ¿qué? A aumentar, no aumentar, sino a hacer un cambio en su velocidad hasta que vuelve el cuerpo y llega acá a una velocidad de 0. Y luego la corriente de aire se incrementa, haciendo que el cuerpo, que ya está con una velocidad 0, aumente hasta una velocidad de 10. Y en este punto, ¿qué pasa? Nuevamente se pierde la velocidad. Es decir, se pierde la corriente de aire, y la velocidad permanece constante. Es decir, que en el intervalo amarillo y verde, en los primeros 3 segundos que tenemos un MOA. En este intervalo que tenemos, un MUR. En estos dos, igualmente, MOA. Lo vamos a anotar acá. Y finalmente aquí tenemos un MUR. ¿Y para qué queremos saber eso? Porque nos lo está indicando tal vez el punto más complejo que nos está pidiendo este ejercicio. Y es que construyamos la gráfica de posición versus tiempo para este movimiento. Y para construir esa gráfica, nosotros nos tenemos que armar de todos los valores que teníamos y que calculamos en los puntos anteriores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos acá nuestra gráfica. La vamos a construir. Pero entonces ya hace una gráfica de posición dada en metros contra el tiempo dado en segundos. Vamos a asumir que cada uno de los cuadritos es de un segundo. Es decir, que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí tenemos el cuadrito 11 que nos interesa. Aquí pongámoselas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. Entonces empecemos a analizar el primer evento. Vamos a analizarlo de 0 a 1.5, que es lo que pasa. ¿Qué dijimos que pasaba de 0 a 1.5? Usted mira la gráfica que obtuvimos acá, los datos que obtuvimos acá, cuando calculábamos el área. Dice que el área 1 fue 11.25, es decir, que el cuerpo recorrió 11.25 durante los primeros, ¿qué? 1.5 segundos. Y luego vuelve y recorre otros 11.25 durante los otros 1.5 segundos. ¿Y cómo es ese movimiento? Es un movimiento uniformemente acelerado. Lo que quiere decir que el cuerpo hasta este punto, vamos a hacer acá, vamos a tratar de hacer una gráfica acá donde esto sea un 10, este sería nuestro 10, entonces este sería 20. Y 11.5 pues nos va a dar muy cercano.
Vamos a tomar más o menos que es por acá. Como es un MUA, lo que vamos a obtener es una parábola. ¿Y por qué una parábola? Porque nos está diciendo, recuerden que para una gráfica de posición versus tiempo para el movimiento uniformemente acelerado, lo que se obtiene siempre es una función de un polinomio de grado 2. ¿Y qué pasa de acá a 0.3? La parábola decae. Y tenemos un cuerpo que, como nos lo indica la figura, en los primeros 3 segundos, en los cálculos que hicimos anteriormente, los 3 primeros segundos no hay desplazamiento. Pasó de 0 y terminó en 0. Llegó a 1.5, llegó a 11.5, a 11.25, pero luego se devolvió a 11.25. Es decir que logra lo que estábamos diciendo, miren, no solamente arrancó, entonces arranca desde 0, llega hasta un punto de 11.25, en ese 11.25 que ya habíamos dicho que la corriente de aire empieza a jugarle, lo hizo, o sea, aquí la corriente de aire lo está haciendo frenar, lo logra hacer frenar y ahora lo empieza a devolver. Entonces a los 3 segundos el cuerpo está nuevamente enfrente de nosotros. El paso, la corriente de aire lo detiene completamente y lo empieza a hacer devolver, y a los 3 segundos el cuerpo está exactamente enfrente de nosotros. Entonces estamos acá. Ahora viene el muro. Entonces recordemos que cuánta área dijimos que había acá, 45 metros. Entonces el cuerpo va a recorrer ahora 45 metros, pero los va a recorrer con velocidad constante. Entonces es necesario decir que si acá era 10, pues este va a ser otra vez nuestro 10, 20, 30, 40 y 50. Y por aquí en la mitad, vamos a ver si lo hago con verde, por acá más o menos la mitad, y durante 6 segundos el cuerpo va a llegar ahí. Es decir que la gráfica que lo representa perfectamente va a ser una gráfica que sale de 3, y llega hasta 45 en línea recta con pendiente negativa. ¿Cómo sabemos que esa pendiente es negativa? Porque nosotros calculamos, nos está diciendo que la velocidad en ese punto es de menos 15, y entonces esta pendiente es decir que tiene que corresponder a menos 15. ¿Y cómo comprobamos que es menos 15? Es muy sencillo. Dijimos que aquí en este punto es ¿cuánto? 45 metros. Entonces, posición final, menos 45. Recuerden que todos estos valores son negativos porque están debajo del eje. Entonces, menos 45 metros. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. 45 dividido 3 da 15. Efectivamente, tenemos una pendiente de 15. Entonces, recuerden, entonces el cuerpo partió de 0, llegó a 11.25, la corriente de aire lo hizo devolver. Aquí, ¿qué pasó? Que dijimos, la corriente de aire ya no actúa, el cuerpo se sigue moviendo con una velocidad constante de menos 15 metros por segundo, y aquí la corriente de aire vuelve a atacar. ¿Pero ataca cómo? En dirección contraria a como venía. Es decir, ¿qué va a hacer con el cuerpo? El cuerpo va a menos 15, está recorriendo, ya está en menos 45, pero va a seguir recorriendo porque ahora ¿qué va a hacer? La corriente de aire lo va a hacer atacar a punto de que lo va a llegar a detenerlo, a que su velocidad sea 0. ¿Cuánto espacio dijimos que recorría acá? 7.5 segundos. Es decir, pasaríamos a un punto extra por acá de, dijimos 45 más 7.5, 52. Entonces por acá tendríamos menos 52.5 y nos va a dar por acá 52.5 ¿en cuánto tiempo? De 52, y ese evento dura un solo segundito, y nos va a dar que la gráfica acá es una curva. ¿Por qué? Porque es un MUA, este pedacito es un MUA. Ahora el cuerpo ya está en 0, tenemos una velocidad 0, entonces el cuerpo ya logró tener una velocidad 0 y vamos a seguir con este. Entonces es un movimiento
donde el cuerpo ya se va a empezar a devolver. El cuerpo ya está con una velocidad cero, entonces va a empezar a andar hacia arriba. ¿Cuánta área dijimos que había acá? 10. Es decir, va a pasar de 52.5 ¿a dónde? Como ya se empieza a devolver, va a llegar a un punto acá de ¿cuánto? 52.5 menos 10, vamos a obtener una distancia de 42.5, o sea, por este lado. La voy a anotar acá. 42.5 metros. Entonces a los 42.5, nuestro cuerpo, en este punto, ¿cuántos segundos va a durar ese recorrido? 2. O sea, está de 7, vamos a pasar a 9. ¿Y cómo ocurre ese movimiento? De esta forma. Pongámoslo en rojo para que se note. ¿Por qué? Porque es una parábola, porque es humor. Y finalmente, ¿cuánto dijimos que había en esta última área? 20. Es decir, está en 42.5, sigue avanzando, entonces va a llegar acá a un punto de 22.5. Lo voy a anotar por acá. 22.5 metros. Llegamos acá a 22.5 metros, que lo vamos a anotar más o menos por acá. Y este se va a mover hasta acá. ¿Por qué en línea recta? Porque es humor. Tendremos acá a 22.5. Entonces esta gráfica será la gráfica de espacio contra tiempo. Es un poquito larga, es un poquito compleja de entender, pero pues espero que pues sea un poquito claro lo que estoy haciendo. Entonces tenemos, la repito, tendríamos un cuerpo que parte desde 0, llegaría hasta ¿dónde? Hasta 11.25. Luego el cuerpo llega nuevamente a 0. Recuerde, hagamos una corriente de aire que lo logró detener, lo logra detener en ese punto. El cuerpo se empieza a devolver. Luego el cuerpo ya se está devolviendo, la corriente de aire dejó de actuar y actuó con velocidad constante. Aquí no hay aire. Luego el aire cambió de velocidad, cambió de dirección, pero el cuerpo sigue andando en la dirección negativa, o sea, el cuerpo sigue andando en la misma dirección hasta que lo logra detener. Lo logra detener y ahora la corriente de aire aumenta. ¿Por qué? Porque esta velocidad es diferente a esta velocidad. Si usted lo mira, pues está pasando de 0 a una velocidad de 15. Entonces aquí hay una aceleración diferente, entonces el cuerpo se corre en los ejes positivos. Y finalmente sigue un movimiento uniforme y llegando acá. ¿Cómo sabemos que esto nos quedó pues bien? Porque el valor final que vamos a obtener son los 22.5 que hemos dicho acá, estos 22.5 metros. Y recordemos que cuánto nos dio el desplazamiento. Entonces el desplazamiento que obtuvimos fue un desplazamiento de, démoslo acá, desplazamiento total, este es a los 3 segundos, lo tenemos en esta página, un desplazamiento total de 22.5 metros, como está acá. Es un desplazamiento de 22.5. Entonces este será nuestra respuesta para los numerales A, B, C y D. Y finalmente nos dice que la gráfica representa adecuadamente el comportamiento de la aceleración para el objeto. Entonces este es bastante sencillo. El problema solamente pues sería analizar esta gráfica que tenemos acá. Entonces la voy a seleccionar. Seleccionamos la gráfica y nos vamos a nuestro tablero. Entonces sería muy fácil. Si es claro lo que acabamos de hacer, tomar la decisión de lo que está pasando va a ser bastante sencilla. ¿Por qué?
porque nosotros determinamos que era un MOA en el primer intervalo, en el segundo era un MUR y en el tercero era MOA y luego MUR. Entonces miren, tenemos estas dos, inmediatamente las vamos a descartar. Esta y esta totalmente descartadas. Entonces la decisión está entre la opción A y la C. Pero ya inmediatamente habíamos dicho que la primera aceleración era de ¿cuánto? De menos 10. Y mírenla acá. Luego teníamos una aceleración de ¿cuánto? De 0. Luego tenemos una aceleración de ¿cuánto? De 15. Y finalmente una aceleración de ¿cuánto? La que tenemos acá. Entonces, evidentemente la solución es la opción C para nuestro problema. Entonces, verificamos nuestros datos. Para que no quede duda, miren, una aceleración 1 de 10. Aceleración 1 de 10. Una aceleración 2 de 0. Una aceleración 3 de 15. Una aceleración 4 de 7.5. Y finalmente una aceleración 5 de 0. Que nos corresponde o lo que nos da un valor adecuado para el valor que estamos sacando. Miren, 0, perdón, menos 10, 0, después 15, después 7.5 y finalmente 0. Entonces la opción correcta es C. Pues espero que el video les haya servido. Sé que es bastante largo, pero pues es un punto que se puede estudiar con detalle. Entonces nos vemos en el próximo.